Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis localizados. Bienvenidos a una nueva sesión. En la sesión de hoy vamos a ver la última parte de los elementos de competencia de personas de la ICB4 de ITMA. Buenos días a todos, ya veo que os estáis conectando. Vamos a hacer un repaso de los elementos de competencia que vimos en la última sesión. Y luego ya entramos en materia para los elementos de competencia nuevos de esta semana. Como breve resumen, recordamos que en la semana pasada vimos los elementos de competencia de liderazgo, de trabajo en equipo y de conflictos y crisis. Estuvimos hablando un poco de ellos, en el liderazgo sobre todo, que era la forma de el arte, ¿no? de mover a gente, a diferentes tipos de personas hacia un objetivo común. Y bueno, que había diferentes estilos de liderazgo. Y luego teníamos el elemento de competencia de trabajo en equipo, que es el que, bueno, es el que unirá, el trabajo de equipo es trabajar conjuntamente para alcanzar unos objetivos. Y conflictos y crisis más bien es la habilidad de solucionar, ¿no? de forma efectiva cualquier tipo de problema, crisis o conflicto entre las partes interesadas. Estuvimos viendo los estilos de liderazgo, ¿vale? Delegativo, participativo, persuasivo y más de directivo, ¿no? de ordenar a la gente lo que tiene que hacer. Y bueno, que al final es importante escoger y aplicar esos estilos de dirección en las diferentes situaciones que se nos presentan, ¿no? a la hora de trabajar en equipo, en un proyecto. Seguimos en el área de personas. Recordamos que había tres: perspectiva, personas y práctica. Nos queda hoy la última parte de personas y ya entraríamos en el último área que nos queda de práctica. Vale, el elemento de competencia del área de personas tiene 10 elementos de competencia y nos vamos a centrar hoy en los tres últimos, que es ingenio, negociación y orientación a resultados. Vale, al final hablaremos mucho de negociación y de orientación a resultados, pero como jefes de proyecto y sin ser jefes de proyecto, ¿no? En nuestro día a día, negociar, tenemos que negociar, entiendo que continuamente, con cualquier tipo de persona con la que interactuamos. Orientación a resultados, pues es clave porque al final se nos pide una serie de objetivos, una serie bueno, de fines para nuestro proyecto. Entonces es clave que estemos orientados a alcanzar esos resultados. Y luego ya por último el ingenio, que al final, bueno, siempre hay una parte de inventiva, de ingenio que tenemos que tener para resolver cualquier tipo de barrera o que se nos presente delante del proyecto. ¿Qué es ingenio e inventiva? Pues básicamente es la capacidad de analizar, buscar alternativas para solucionar esos retos que se nos presentan. Y al final también es muy importante que sí, queremos solucionar esos retos y problemas, pero tenemos que hacerlo con los recursos que tenemos disponibles, o sea que tenemos que ser eficientes a la hora de elegir cuál es la mejor solución para ese problema. Como sabéis, seguro que ya lo habéis escuchado, los entornos VUCA y los entornos BANI. Estamos en un entorno muy cambiante hoy en día, por lo tanto, como jefes de proyecto tenemos que ser flexibles y ágiles a la hora de enfrentarnos a cualquier tipo de cambio. Los entornos VUCA
son complejos, volátiles, ambiguos e inciertos. Y bueno, yo no sé si lo estáis viviendo los que estáis trabajando o no, pero bueno, por ejemplo, yo en mi trabajo sí que, bueno, estamos detectando, ¿no? Que todos estos cambios, pues por ejemplo, geopolíticos, cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de pandemia, ¿no? Que nos ha sucedido, pues ha tenido un impacto considerable dentro de los proyectos a nivel de cadena de suministro, de incrementos de costes de materias primas. Entonces, bueno, todo eso tenemos que ser conscientes de que puede pasar dentro de nuestros proyectos y que tenemos que, junto con nuestro equipo, intentar buscar alternativas para intentar solucionarlo. Y luego el entorno Bani, pues es un poco similar, ¿no? Pero bueno, que son entornos no lineales, son frágiles, incomprensibles y que generan bastante ansiedad. Estas dos gráficas que os he mostrado, pues están formadas en función de cuánto sabemos acerca de la situación en la que estamos viviendo, cuánto más o menos sabemos, pues estaremos en un estadio u otro, y luego también en base a cómo podemos predecir nuestras acciones, ¿no? Entonces, pues en función de cómo de bien o de mal podemos comprender o predecir nuestras acciones, pues estaremos en un área o en otra de la tabla, del gráfico. Importante en entornos de creatividad, tener en cuenta que la creatividad es como una mezcla entre nuestra experiencia, la habilidad de generar ideas nuevas y tener la motivación para generarlas, para solucionar esos problemas. Y luego hay un concepto muy interesante que se llama el resourcefulness, que básicamente combina esa agilidad que tenemos que tener para el cambio, el ser innovadores, ¿no? La innovación, tenerla en cuenta dentro de nuestro día a día, y luego al final no olvidarnos de la pata de la eficiencia, porque al final podemos ser muy innovadores, pero si esa idea no es eficiente, no es viable, pues no podremos ejecutarla al final. Tenemos que tener en cuenta los recursos que tenemos disponibles, los costes que va a suponer, etcétera, ¿no? Hay que evaluar esa viabilidad de esas ideas. Como con todo elemento de competencia, pues este elemento de competencia de ingenio tiene 3 ICCs, 3 indicadores claves de competencia. El primero es que, bueno, tenemos que evaluarnos, ¿no? Cómo estamos nosotros en base a este elemento de competencia de ingenio. Entonces tenemos que ver si somos una persona que estimulamos o favorecemos pues, ese entorno, ¿no? De ideación, de creatividad, de innovación. Entonces, pues eso, hay que ver si estamos abiertos a generar pues esa imaginación, esas ideas dentro de eso, bueno, para intentar solucionar esos obstáculos que se nos presentan, si estamos abiertos al cambio o no. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Como líder, tener en cuenta este indicador clave de competencia. Y el segundo es que apliquemos ese pensamiento conceptual para definir pues, esas estrategias, ¿no? Y esas situaciones. Al final, el pensamiento conceptual principalmente es que los problemas que se nos presentan pues, pueden tener diferentes causas, ¿vale? Entonces, esas causas pueden estar relacionadas entre sí en el entorno en el que estamos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que, bueno, que sí puede haber múltiples causas, pero tenemos que tener esa habilidad de identificar pues, la mejor solución dentro de la situación en la que estamos. Y al final, pues todas esas formas de resolución, todas esas ideas, pues pueden tener diferentes impactos, ¿no? Dentro de las diferentes áreas de la empresa. Pues
Si tiene un costo muy elevado, pues tiene un impacto muy grande en la parte financiera. Si es muy difícil de fabricar, pues tenemos que tener en cuenta eso, ver si realmente es viable. No sé, si no hemos tenido en cuenta elementos de seguridad, pues a lo mejor tampoco es viable, o sí, ¿no? O habría que adaptar esa idea para que fuese viable dentro de un marco normativo X de un país para que cumpla esos requisitos de seguridad, por ejemplo. No sé si conocéis esta herramienta de innovación. Elvira me comenta aquí en el chat que sí, que es Design Thinking. Yo no voy a entrar mucho en detalle. Me comentan que lo habéis visto ya en planificación estratégica, pero bueno, simplemente comentaros que Design Thinking es una herramienta muy potente de innovación para la generación sobre todo de ideas, ¿vale? Design Thinking se suele combinar con Lean Startup para que además de generar esas ideas, también se puedan probar bueno, en un entorno real, por así decirlo, más fácilmente. Tiene 5 fases. Y bueno, empatizar, que es básicamente conocer las necesidades de nuestros o los problemas de nuestros clientes objetivos, definir, idear, ¿no? Definirse es ya definir el problema, idear es generar ese pool de ideas en el momento de divergencia y luego converger para seleccionar las más adecuadas, las más viables para la empresa y luego ya intentar prototipar de una manera muy sencilla esas ideas seleccionadas y probarlas. Los indicadores clave de competencia 3 y 4 de Ingenio, pues el primero básicamente es que aplicamos, ¿no?, esas técnicas de análisis, ¿vale?, para analizar cualquier tipo de dato financiero o de la organización y las tendencias, ¿no? Al final es que como individuos, como jefes de proyectos, pues evaluamos bueno, pues esos entornos complejos en los que nos podemos enfrentar, a los que nos podemos enfrentar, a los que podemos, bueno, enfrentarnos a esos problemas y intentar identificar pues esas formas de solucionarlos. Y sí que es cierto que en un entorno tan global, pues tenemos una forma, o sea, un entorno muy complejo al que nos enfrentamos, entonces es importante saber demostrar, ¿no?, que pese a que tenemos esa visión global, pues que al final pues podemos identificar, ¿no?, más el problema, las causas y proporcionar esas soluciones, que la solución no tiene que venir directamente del jefe de proyecto, pero bueno, estamos en un equipo, entonces entre los diferentes puntos de vista que tenemos dentro de los stakeholders, ¿no?, pues tenerlos en cuenta y tomar una decisión probablemente sobre hacia dónde vamos a tirar, ¿no?, hacia dónde, cuál va a ser la solución que vamos a seleccionar. Y es importante, ¿no?, poder identificar todas esas causas de los problemas y poner esas medidas correctivas para resolver. Luego el cuarto, el ICC 4, perdón, es el hecho de aplicar y de promover pues esas técnicas creativas para encontrar esas alternativas. Un ejemplo de esas, hay muchas más, pero un ejemplo de esas técnicas podría ser el brainstorming. Entonces, principalmente como jefes de proyecto, pues sería que cuando tenemos un problema, sí, pues nos juntamos con los equipos, evaluamos ese problema, detectamos las causas y al final pues identificamos una potencial solución. Y bueno, que el brainstorming es una herramienta bastante interesante porque permite participar a todos los miembros del equipo. El último ICC, que es el 5 ya, al final esto es muy relacionado con lo que hablamos, que es que se promoviese pues una visión global del proyecto, ¿vale?, en el contexto.
Entonces, pues bueno, que esto nos ayuda a tener una visión amplia para que tomemos unas buenas decisiones dentro del proyecto. Al final, si tenemos, tenemos información limitada de un problema, pues cuanto más información seamos capaces de recabar de la situación actual, del entorno, de por qué se ha producido este problema, pues más fácil vamos a tener, bueno, con mayor probabilidad vamos a poder tomar una decisión acertada a la hora de gestionar nuestro proyecto. Y bueno, es importante tener en cuenta la estrategia de la empresa, los proyectos en los que está trabajando la empresa, porque a lo mejor seleccionamos la solución perfecta, pero a nivel carga-capacidad, nuestros recursos dentro de nuestro proyecto están sobresaturados, ¿no? Pues entonces tenemos que ver si es ahora el momento de solucionarla, si necesitamos más recursos. Entonces, pues bueno, es importante que como jefes de proyecto evaluemos, ¿no?, esa visión global en la que está nuestro proyecto y que tomemos, que seamos capaces de tomar decisiones para intentar solucionar ese problema. Y ahora entramos en la parte de negociación, que yo no sé si vosotros tenéis que negociar mucho en vuestras áreas, en vuestros trabajos o en el día a día, no tiene por qué ser dentro del trabajo, pero bueno, esto es una habilidad que es clave. Al final negociamos con nuestras familias, negociamos en el trabajo, negociamos en muchos entornos de nuestro día a día, negociáis en el máster con vuestros compañeros, entonces al final estamos continuamente negociando y es importante, pues bueno, identificar, ¿no?, cuáles son los intereses de esas personas con las que estamos negociando, sus expectativas y las necesidades que tienen, porque al final, si conocemos esos 3 puntos de las personas con las que estamos negociando, pues podemos alcanzar un acuerdo o un compromiso mínimo eh, para intentar, ¿no?, mantener pues ese vínculo, esa relación que se tiene a nivel de negocios o en cualquier ámbito. Como sabéis, las negociaciones pueden surgir en procesos formales o informales. Normalmente los formales están más relacionados con el día a día de los negocios y puede ser un documento de toma de decisiones, por ejemplo, una matriz de toma de decisiones y al final que se quede registrado en unas notas de reunión. Carlos dice que el audio está muy bajo. A ver. ¿Ahora mejor? Sí, vale. Pues entonces tengo que gritar un poco más, me parece a mí. Nada, veo aquí en el... Pues Carlos, revisa porque Elvira me decía que ella sí que escucha bien, entonces no sé, revisa si tienes bien el volumen. Y nada, bueno, decía que Elvira me comentaba que ella siempre tenía que negociar en el día a día, así que, bueno, importante esta skill, ¿no?, esta herramienta. Em, en toda fase de negociación es importante, pues, tener en cuenta que somos distintas partes, normalmente son 2 partes, y lo importante es conseguir acuerdos en el que las dos partes, no las 2 personas, porque pueden ser más de 2 personas, las 2 partes, pues, se sienten satisfechas con esos acuerdos, ¿vale? Al final, no sé qué os parece esta frase, pero dice, el objetivo es lograr un acuerdo sensato, no ganar o perder algo. Entonces, ¿cuántas veces habéis estado en una negociación en la que, bueno, a lo mejor la otra parte se nota, ¿no?, que no quiere ceder en ningún punto y que quiere que
bueno, que todo sea como esa parte, esa una de las partes quiera, ¿no? Entonces, en ese caso, o esa otra parte tiene una postura, ¿no?, de mucha fuerza en la negociación, o si no, es muy difícil de que se llegue a un acuerdo. No sé si alguna vez tuvisteis alguna situación de este tipo. Elvira dice que sí, sí, yo también lo he tenido. En el ámbito profesional, pues a lo mejor algún tipo de proveedor que tenía, pues, imaginaros un monopolio en un producto tecnológico, perdón, pues ellos sabían que tienen un monopolio, que son los únicos a los que les puedes comprar ese producto. Ellos saben que lo necesitas porque en tal proyecto saben que es un requisito, imaginaros, del cliente poner ese producto en tu sistema. Y pues al final tienes que intentar, en esos casos en los que sabes perfectamente que la otra parte tiene, pues bueno, el as en la manga, por así decirlo, tiene bueno, la, la- es la parte fuerte en la negociación, por así decirlo, pues en esos casos lo mejor es llegar a un acuerdo, pues lo más beneficioso posible, ¿no? Porque al final es algo que vas a necesitar y hay ciertas cosas que a lo mejor pues no cederías en un entorno habitual, pero que a lo mejor tienes que ceder para no perder otras, ¿no? Entonces, pues, pero sí que es cierto que ese tipo de negociaciones al final afectan a las relaciones, ¿no?, entre empresas, por ejemplo. Entonces, importante a la hora de negociar, tener en cuenta lo que me importan mis resultados, ¿vale? Es la parte de aquí de la izquierda, el eje de la axis. Y la cooperación, lo que me importa, la relación con los otros, ¿vale? Con la otra parte. Eso sería la parte de cooperación. Entonces, en función de cuánto peso tenga esta parte y cuánto peso tenga esta parte, pues estaremos en diferentes cuadrantes, ¿vale? Si la cooperación, o sea, si me importan mucho la relación con los otros y me importan mis resultados, pues la colaboración va a ser ganar-ganar, ¿vale? Entonces, al final es un entorno de cooperación, porque sí, me importa mis resultados, pero también me importan los otros. Si los otros no me importan casi nada y me importan más mis resultados, al final es una relación ganar-perder, que al final es que el fin justifica los medios, yo solamente me interesa lo que yo quiero y no tengo en cuenta a la otra parte prácticamente, entonces pues se llama la parte de competencia. Si ni me importa la relación con la otra parte y no me importan mis resultados, al final es una situación perder-perder, que es la menos deseable, y es dejar las cosas como están, no llegar a ningún tipo de acuerdo y es tener una posición de evasión de la situación. Y luego, si mis resultados no me interesan, pero sí que me interesa mucho o me importa mucho la relación con la otra parte, al final es un perder-ganar. Es decir, pierdo yo y dejo que gane la otra parte y cedo, ¿no? Cedo una serie de puntos. Y entonces mi sensación será que yo pierdo más que la otra parte, por así decirlo. Y luego, al final, hay un punto intermedio, ¿no?, de compromiso, que es ganar un poco y perder un poco, y se divide la diferencia, ¿vale? Entonces, en función de en qué cuadrante estemos, en qué enfoque le demos a esa negociación, pues la relación con los otros se va a ver más o menos afectada, con las otras partes, y nuestros objetivos o resultados también se van a ver más o menos afectados. ¿Cuáles son los indicadores clave de competencia de negociación? Pues son 5, aquí tenemos 3.
Y bueno, yo no sé si en este caso, si habéis tenido voy atrás, si habéis tenido alguna experiencia en relación a esto, en el que habéis bueno, usado en vuestro día a día alguno de estos enfoques en vuestras negociaciones. Os leo por los comentarios si hay alguien que quiera compartir. Al final, en función de quién tengas al otro lado, cuáles sean los objetivos que te marquen también dentro de la organización, pues usaréis un enfoque u otro. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar en esto. Bueno, Elvira dice que tiene que negociar mucho con su dirección. ¿Y qué enfoque utilizas, Elvira, con la dirección normalmente? Yo entiendo que depende. Evasión entiendo que complicado a veces, ¿no? Normalmente cesión, dice. Bueno, sí que es bueno. A ver, hay veces que hay que ponerse en la parte de cesión, pero sí que a lo mejor intentar llegar a algún tipo de... porque es un pequeño dictador, dice Elvira. Pero a ver, sí que es bueno que cuando vayáis a negociar algo, intentéis que, bueno, si identificar cuáles son los aspectos en los que queréis ceder o podéis ceder y cuáles son los que al menos queréis llevaros. Sí que es cierto que cuando hablas con una dirección, pues tu nivel o sea, sí, tu nivel o la fuerza de negociación que tienes es menor, porque claro, al final son tus directores, pero sí que hay veces que se puede intentar llegar a algún tipo de compromiso, ¿no? En ese diálogo. Hay veces que, bueno, que te dicen que no, que tiene que ser así, tienes que aceptarlo, pero a lo mejor dices, vale, va a ser así, pero lo hacemos de esta manera, o intentamos, o necesito más recursos, ¿no? Es una negociación. Vale, si quieres esto, pues necesito más recursos de este tipo. Al final, la parte más dictatorial en las negociaciones no es tan efectiva. Vale, puede valer en momentos de crisis, aunque bueno, en momentos de crisis hay poca negociación muchas veces que valga, más bien son directrices y ya está, pero por el entorno en el que estás. Pero si es un entorno normal, sí que es bueno intentar pues, llegar a ese compromiso, porque si no al final si siempre estás en cesión, siempre estás cediendo, cediendo, y al final tu percepción de esa negociación es que tú siempre estás perdiendo y la otra parte está ganando. Entonces al final esa relación se va erosionando. Venga, los indicadores claves de competencia de negociación. Muchas gracias, Elvira, por compartir. El primero, importante, lo que hablábamos. Lo importante es identificar los intereses de todas las partes. ¿Vale? Si queremos tener una negociación fructífera y llegar a acuerdos, hay que intentar buscar, pues saber cuáles son las necesidades, qué les interesa a la otra parte y cuáles son sus expectativas. Porque si conocemos eso, podremos saber llegar a ese acuerdo, ¿no? Pues oye, ellos quieren esto, yo quiero esto, este es el punto intermedio. O les doy un poquito más del punto intermedio, pues porque yo considero que a lo mejor tengo un poquito más de fuerza de negociación. O no, les doy el punto intermedio a ver qué piensan. O mi estrategia es un poco más agresiva en este caso porque tengo problemas, o sea, mi objetivo es mejorar, imaginaros, la situación de costes del proyecto, tengo que apretar un poquito aquí. Pero claro, estas son o sea, si entendemos los mínimos que van a aceptar las otras partes, es más fácil saber si estamos muy lejos o muy cerca de ello, o cuáles son sus expectativas, por ejemplo. Entonces, sabiendo si estamos cerca o lejos de sus expectativas, sabremos si va a ser más fácil o más complicado llegar a esos acuerdos. El segundo ICC es que es importante evaluar las opciones, es decir, nosotros primero identificamos esos intereses de todas las partes involucradas
y luego pues evaluamos las opciones que tenemos y las alternativas. ¿Vale? Entonces, al elevar las alternativas, pues vemos si somos capaces de satisfacer todas las necesidades y expectativas de las otras partes y las nuestras, o tenemos que ceder en algo, o tenemos que intentar convencer, ¿no? En algún punto, o igual tenemos que recabar más información en algún punto para intentar aclarar si nos estamos refiriendo a las mismas cosas a las que se refiere la otra parte. Pues porque puede haber malentendidos, ¿no? En las negociaciones o a la hora de comunicarnos o que se comuniquen los otros con nosotros. Entonces, si hay algún punto en el que hay una discrepancia muy fuerte, primero hay que ver si hay algún tipo de malentendido, ¿no? O que nosotros estamos pensando que nos piden o que se quiere una cosa. O a lo mejor, y en realidad lo que dice la otra parte no es lo que estamos nosotros pensando, ¿no? Entonces es importante, pues esa primera parte de recabar y analizar lo que están esperando los otros, porque a lo mejor lo que tenemos nosotros en nuestra mente desarrollado antes de hablar con la otra parte está muy desviada de la realidad, por así decirlo. ¿Vale? Entonces el ICC2 es evaluar esas opciones, esas alternativas que tenemos. Y ya el ICC3 es definir esa estrategia de negociación. Es decir, bueno, yo tengo mis objetivos, la otra parte tiene esas expectativas, esos objetivos, cuál sería el punto que es aceptable para todas las partes y al final, pues de ahí generas esa estrategia de negociación. Hay dos tipos de negociación. Una negociación que es competitiva totalmente, es decir, la que decíamos antes, ¿no? Que más o menos contaba Elvira, que con la dirección, que los dos participantes son adversarios, es decir, que el objetivo es ganar, que se desconfía del uno del otro, que incluso puede llegar a amenazas en esa negociación competitiva y se exigen eso, que se exige, una de las partes siempre quiere sacar las ganancias a costa de la otra parte e intentar sacar los mayores beneficios sin tener en cuenta pues, las necesidades, expectativas o los límites, ¿no? de la otra parte. Y luego hay una negociación más colaborativa que al final es una relación, ¿no? de trabajo conjunto y que el objetivo es llegar a un acuerdo, no es ni ganar ni perder. Y que al final se intentan cubrir de las necesidades y expectativas de la otra parte lo máximo posible y al final pues llegar a un tipo de acuerdo, a un compromiso para poder seguir avanzando, ¿no? dentro de ese proyecto. Entonces, claro, si se sigue un enfoque más competitivo, pues se erosiona mucho más la relación entre esas dos partes. Y si es más colaborativo, pues es una negociación, una relación, perdón, más de crecimiento, de querer seguir trabajando más en el futuro, etcétera, más colaborativo. Y los últimos indicadores claves de competencia de este elemento de competencia son el 4 y el 5, y el 4 es intentar conseguir acuerdos, porque al final tú negocias para intentar llegar a un tipo de acuerdo que estén lo más alineados posible con nuestros objetivos. ¿Vale? Y lo que dijimos antes, al final el mejor acuerdo no es en el que consideras que ganas o pierdes, sino que es en el que todas las partes están pues más o menos satisfechas. ¿Vale? Muchas veces en una negociación no se puede conseguir todo lo que se quiere, pero al menos conseguir esos puntos que son clave, ¿no? para ti. Y luego es importante que en toda negociación tengamos en cuenta el BATNA, que es la mejor alternativa dentro de un acuerdo de negociación. Es decir, si yo no alcanzo, ¿no? ese acuerdo, ¿vale? Imaginaros que yo estoy negociando,
pero esta negociación no va por donde yo quiero que vaya y no es nada beneficiosa. Pues antes de esa negociación nosotros tendríamos que haber definido nuestro BAD, que básicamente es, vale, si yo no llego a una negociación, o sea, un acuerdo, perdón, en esta negociación, ¿cuál es el resultado que yo voy a tener? Es decir, pues a lo mejor has negociado ya con otro proveedor y te ha dado X de presupuesto, de tecnología, etcétera. Eso sería que si tu BADNA, es decir, si yo no llego a un acuerdo con este otro proveedor, pues mi BADNA, mi mejor alternativa, mi mejor resultado será la otra alternativa, el plan B que tengo, por así decirlo. Y luego el ICC5 es explorar y explotar posibilidades adicionales de venta o de compra. ¿Vale? Al final, sí que es cierto que nosotros nos ponemos unos objetivos dentro del proyecto de costes, ¿vale? Tenemos unos límites, tenemos un marco. Entonces es importante que a la hora de, imaginaros, de seleccionar o de comprar un producto de nuestro sistema, cualquier tipo de sistema, pues por ejemplo, en mi caso, un sistema de tracción, puede ser, por ejemplo. Yo tengo un budget asociado a ese sistema. Entonces, claro, yo antes de seleccionar un proveedor, lo que voy a hacer es ver en el mercado qué proveedores hay e intentar comenzar un proceso de negociación con esos proveedores. Pues se evaluará económicamente, la parte de presupuesto, la parte de oferta que me dan, se evaluarán técnicamente y también, bueno, se valoran diferentes aspectos ya a nivel organizativo, la parte de calidad, la parte de seguridad, la parte de fiabilidad, ¿no? Hay diferentes aspectos que hay que evaluar, la mantenibilidad, etcétera. Entonces, en base a todos esos puntos, nos hacemos pues como un mapa, ¿vale? Un mapa de ese proveedor, de cada uno de nuestros proveedores. Y luego al final, pues bueno, iré negociando con estos proveedores hasta tener la mejor oferta de cada uno de ellos. Y al final, pues tomaremos una decisión, ¿vale? Pero para llegar a esa mejor oferta o ese mejor escenario con cada uno de los proveedores, hay un proceso de negociación de costes, pero también negociación de requisitos. Es decir, a lo mejor tú proporcionas un pliego de requisitos a esos proveedores y ellos te dicen, cumplo, no me aplica, cumplo, no, pues todos esos requisitos técnicos o de calidad o de seguridad o cualquier tipo de requisito, pues hay que irlos negociando muchas veces, sobre todo los que te dicen que no cumplen, ¿no? Entonces, si no cumplen un requisito, hay que indagar, ¿no? ¿Por qué no se cumple? ¿Cuál es la situación? Recopilar toda esa información para ver si se puede negociar de una forma este aspecto, ¿vale? Y llegar a un tipo de acuerdo, porque al final no es deseable, ¿no? que tu proveedor no cumpla algo que tú necesitas. Y al final, bueno, aquí dice que es importante, ¿no? Negociar, ¿no? Y esforzar en conseguir pues, esos entregables más rápidos, mejores y más baratos. Sí, o sea, el precio es un factor clave, pero bueno, no hay que dejar de lado, ¿no? La parte de la calidad del producto, porque al final hay veces que la opción más barata no es la mejor, ¿vale? Eso como jefes de proyecto y en nuestros equipos, pues hay que tenerlo en cuenta. Es decir, a lo mejor tú compras algo que es muy barato, que está genial, pero luego a la hora, imaginaros, de instalarlo en el sistema y a la hora del mantenimiento, pues falla cada 2 por 3. Pues eso al final te va a acarrear unos costes durante la vida útil, ¿no? de ese sistema que son más elevados de los que tú tenías planificados, por ejemplo. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, en un tren, la parte de fiabilidad se tienen
muy en cuenta, ¿no? Porque al final un tren tiene que tener una vida útil de entre 30 a 50 años, más o menos. Am, entonces, claro, es importante tener ese aspecto en cuenta porque si no, como tengamos que estar cambiando un sistema de, imagínate, de tracción cada mes, pues adiós a la empresa y adiós al proyecto, ¿vale? Entonces, importante a la hora de negociación y de solución bueno, de conflictos o para alcanzar acuerdos. Uno, identificar los intereses de las partes, evaluar las opciones, como hablamos, ver qué alternativas tenemos y definir nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado. Los criterios razonables, ¿vale?, de las partes para intentar evaluar esas opciones y seleccionarlas. Luego la parte de comunicación, que es importante escuchar activamente y de forma respetuosa, porque al final muchas veces hay desacuerdos dentro de una negociación, no porque realmente se esté en desacuerdo, sino porque no nos estamos entendiendo entre las dos partes. Y luego la parte de relación, que es importante que las partes sean capaces, ¿no?, de colaborar, de trabajar conjuntamente, porque al final muchas veces los proyectos son muy largos, entonces hay que tener ese enfoque colaborativo, sobre todo con proveedores o clientes. Entonces, muchas veces es importante, o a lo mejor siempre, mejor dicho, ¿no? Siempre es importante, ¿no?, tener esa buena relación con todos los stakeholders con los que estamos negociando, porque al final los proyectos son muy largos y imaginaros, cualquier proveedor que seleccionas, vas a estar trabajando con ellos durante muchos años. Y luego al final el compromiso, es decir, hay que ver, ¿no?, si se llega a un acuerdo, pues cuál es el compromiso de ambas partes con ese acuerdo al que se llega. Es decir, si llegamos a un acuerdo en el que es perder, ganar, es decir, pierde la otra parte y nosotros ganamos, pues a lo mejor el compromiso de la otra parte no es tan fuerte como si fuese pues el centro de la gráfica que vimos, que era mini perder y mini ganar, que es buscar un punto intermedio, un punto de compromiso. Vale, y el último elemento de competencia de hoy es el de orientación a resultados, que este es clave, ¿vale? Como jefes de proyecto, se nos dan una serie de objetivos y es una competencia clave en nuestro trabajo porque al final tenemos que trabajar en ese entorno, en esos límites, con esos constraints, ¿no?, en esos límites que se nos ponen para alcanzar el mejor resultado que podamos tener. Y al final se nos piden, ¿no?, ese tipo de resultados y se nos mide en base a ese tipo de resultados dentro de la empresa. Y en esta, pues bueno, no solamente estar orientado a los resultados, sino también el trabajar en equipo, ¿vale?, para alcanzar esos objetivos. Bueno, pues gracias, Elvira. No sé por qué nos estaba pasando. Vale, esto es lo que acabamos de hablar de orientación a resultados. Este punto lo hemos visto antes, ¿vale? El tema de intereses, opciones, alternativas, legitimidad, comunicación y relaciones, ¿vale? Orientación a resultados era esta introducción que os estaba haciendo. Y ahora los ICCs de orientación a resultados. ¿Okay? Vale, el primero, importante, evaluar las decisiones, ¿vale?, y las acciones que se van a hacer en base a su impacto en el éxito del proyecto, ¿vale?, y en los objetivos que se nos marca por parte de la organización. Es decir, como jefes de proyecto tenemos que tener en cuenta o asegurarnos que tanto nosotros como nuestros equipos tomamos decisiones en base a esos resultados que se nos piden y en base a esos objetivos y al impacto que puedan tener, ¿vale?
El segundo ICC es que seamos capaces de balancear, ¿no?, esos recursos y que tenemos para optimizar esos resultados. ¿Vale? Al final, nosotros tenemos que alcanzar unos resultados, pero tenemos unos recursos limitados. Entonces, al final hay que optimizar esos recursos, bien sean humanos o de materiales, ¿vale? Para tener, bueno, para alcanzar esos objetivos, esos resultados y teniendo en cuenta, ¿no?, que dentro del proyecto hay una serie de prioridades. Y luego ya por último, pues sí, tenemos unos objetivos o unos resultados que alcanzar, pero al final siempre es importante tener un entorno de trabajo saludable, ¿vale? Es decir, que bien tenemos que alcanzar esos resultados, pero también tenemos que proporcionar los medios necesarios, ¿vale?, para que se cumpla. Y luego al final aquí también está, bueno, es muy importante el tema de las interrupciones, ¿vale? Al final, si ciertas personas de nuestro equipo están siendo interrumpidas, imaginaos cada 2 por 3, por diferentes personas dentro de la organización, pues eso puede ser tener un impacto negativo en tu proyecto, ¿vale? Por ejemplo, pues si otras personas de otros proyectos definen otras prioridades y afectan a las personas de los equipos de tu proyecto, al final van a afectar negativamente a tus resultados y a tus objetivos. ¿Ok? Entonces es importante que como jefe de proyecto pues asegures, ¿no?, que tu equipo está enfocado en los objetivos, conoce los resultados que se nos piden y que están enfocados en eso, ¿vale? Y si hay otro tipo de prioridad, pues hay que hablarlo dentro de la organización porque a lo mejor esos resultados se van a ver afectados e impactados. Entonces todo el mundo tiene que ser consciente de eso. El cuarto es temas de comunicación, es decir, promover, ¿no?, esos procesos, esos resultados. Es decir, tenéis que ser como embajadores, ¿no?, de ese proyecto, porque al final, si vosotros promovéis o comunicáis esos resultados que queréis alcanzar, pues al final eso va a calar dentro de vuestro equipo. Y ya el último, el ICC5, es pues la entrega de resultados, ¿vale? Y la obtención de la aprobación, que al final pues es la prueba de fuego, ¿no?, como digo yo. Es decir, cuando ya entregamos bueno, ese objetivo, ese entregable, ese resultado al stakeholder final, bien sea al cliente o dentro de una empresa, dentro de la empresa, al área correspondiente. Y bueno, y es cuando esa parte dice, vale, check, cumples todo, todo perfecto, podemos continuar, o cuando te sacan algún punto abierto que tienes que resolver. Al final, si te dan el ok definitivo, pues has cumplido esos resultados y esos objetivos a la perfección. Y si te dan una serie de puntos abiertos, pues hay que intentar pues, solucionarlos lo antes posible, porque al final es un extra coste, por así decirlo, un tiempo adicional en el que los recursos que tienes tienen que trabajar en eso. ¿Vale? Y esto nos está pasando, disculpad. Vale, estos son los que estábamos hablando, de conseguir la aprobación y de que seáis los embajadores. Y ahora simplemente tener en cuenta, ¿vale?, que para este elemento de competencia es importante tener en cuenta la eficacia de nuestros recursos y la eficacia de nuestros objetivos, ¿vale? Y en función de eso, pues estaremos en un cuadrante u otro, ¿vale? Si nuestros objetivos están claramente definidos y nuestros recursos, la eficiencia es alta, pues entonces somos muy eficientes y muy eficaces. Es decir, llegamos a los objetivos y además administramos bien los recursos. Si no administramos bien los recursos, pues al final es poco eficientes, pero muy eficaces. Es decir, llegamos a los objetivos, pero no medimos bien los recursos para alcanzar esos objetivos. Entonces tenemos que mejorar esa parte, por ejemplo. Si por el contrario no cumplimos bien los recursos,
perdón, no cumplimos los objetivos, pero aplicamos o administramos bien los recursos, estaríamos en el cuadrante de muy eficiente y poco eficaz. Y luego al final, si no cumplimos ni objetivos ni administramos bien los recursos, pues somos pocos eficientes y poco eficaces, tanto nosotros como el equipo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos un problema considerable porque, claro, si no alcanzamos objetivos tenemos desviaciones y si no gestionamos bien los recursos, pues también tenemos desviaciones en nuestro proyecto, ¿vale? Vale, y eso de los elementos de competencia que tenemos, si tenéis alguna duda me decís. Si no, vamos a hacer la introducción al entregable 2, al trabajo 2 en grupo, que es la redacción de un informe STAR, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que hacer un documento en el cual pues nosotros somos el gestor de proyecto y lo vamos a enfocar a la certificación de nivel C. Es decir, pues vamos a tener que hacer un informe. Primero lo tenéis que hacer de forma individual, ¿vale? Entonces tenéis que pensar en un proyecto o varios proyectos en los que habéis participado y tenéis que aplicar la metodología STAR, que la metodología STAR es simplemente pensar en una situación a la que os habéis enfrentado como jefes de proyecto. Luego, teniendo esa situación, tenéis que evaluar todas las tareas que habéis realizado vosotros, ¿vale? Eso es la T. Luego la A es evaluar todas las tareas que hemos supervisado, es decir, en las que hemos supervisado nuestros equipos o que ha hecho otra persona de nuestro equipo. Y la R es los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, situación. Pues yo en el último proyecto, como jefe de proyecto, la situación en la que me enfrenté es que teníamos un problema de calidad que nos afectó negativamente a los costes, ¿vale? Del proyecto. Eh, este problema de calidad era un riesgo muy grande porque, bueno, podría impactar muy negativamente al proyecto. Vale, esa es la situación. Tenemos un problema de calidad. Las tareas que hemos realizado, pues no sé. Lo que he hecho fue, primero, recopilar información sobre el problema. Después, pensar un poco sobre las causas de los problemas. Después, organicé una reunión con los miembros del equipo para hablar sobre el problema y las causas y ver si había pues, algo más que yo no había detectado. Cuarto, pues definí una serie de acciones. Pues como era un problema de calidad, le pedí a calidad que hiciese un informe de no sé qué. Le pedí a ingeniería que evaluase técnicamente por si acaso era un problema de diseño. ¿Vale? Y luego, yo qué sé, alguna tarea más que hayáis hecho en base a eso. Y ya pasaríais a las actividades supervisadas. Pues, ¿qué supervisaste? Bueno, supervisé a mi jefe de calidad de proyecto para asegurarme de que, bueno, que se identificaba, se hacía un informe del fallo para identificar pues, las causas, el problema y las potenciales soluciones y que se hablase con el proveedor, porque al final detectamos que el problema era en un sistema de un proveedor. ¿Vale? Supervisé ingeniería para que nos asegurásemos de que no era un problema de diseño, que solamente era un problema de fiabilidad o bueno, de que se había hecho un paso mal en el proceso, por ejemplo, a la hora de fabricar la pieza, por ejemplo. Y luego en resultados, pues podéis decir resultados obtenidos. Pues bueno, al final, después de hablar con el proveedor, conseguimos que hiciesen una serie de modificaciones en su proceso de fabricación para que no se produjese este problema de calidad. Las lecciones aprendidas es bueno, que a la hora de fabricar este producto puede haber este problema aquí. Entonces lo que se ha hecho es que, no sé, que es en cada fase del proceso de producción X
vamos a poner un punto de control en el cual el equipo de calidad del proveedor verifica que no ha sucedido ese problema, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces este problema, como este proveedor y este sistema lo hemos tenido en este proyecto, pero también lo vamos a utilizar en otros proyectos futuros, pues lo incluimos dentro de las lecciones aprendidas de la empresa para que esto ya se quede como una práctica habitual en proyectos futuros o en proyectos actuales. ¿Vale? Sería algo similar a esto. Y siempre tener en cuenta que, bueno, que todas esas situaciones que tenéis, pues que vais a identificar pues, los elementos de competencia que estáis utilizando. Pues, por ejemplo, en este caso hemos utilizado el elemento de competencia de trabajo en equipo, el elemento de competencia de comunicación, el elemento de competencia de definición del alcance. No sé, si tuvimos que negociar algo, pues el elemento de competencia de negociación. ¿Vale? Entonces, después de definir esa situación con el método STAR, dentro de un proyecto, proyectos identificados o seleccionados por vosotros, tenéis que identificar, explicar dos situaciones o retos que tuvisteis que afrontar, ¿vale? Y eso se evalúa con la herramienta STAR y luego tenéis que al menos identificar 6 elementos de competencia, ¿vale? Y dos ICCs de cada uno, ¿vale? Entonces sería dos situaciones, utilizar el método STAR y dentro de todo eso que habéis identificado y descrito de esa situación, tenéis que identificar 6 elementos de competencia y dentro de cada de esos 6 elementos de competencia, dos indicadores ICCs. Y luego eso lo hacéis individualmente y luego ya con esas dos situaciones que tenéis, os juntáis en grupos. Bueno, pone aquí de 4 estudiantes, pero depende del número de personas que os hayan asignado en el grupo, ¿vale? No hagáis caso exactamente a eso, ¿vale? Simplemente os juntáis en vuestro grupo y revisáis los informes, ¿vale? Que habéis hecho cada uno. Entonces, pues bueno, al final seleccionaréis el informe STAR del que más os guste, seleccionaréis uno y al final tenéis que entregar, ¿vale? 8 elementos de competencia, que es importante que mezcléis, ¿vale? Entre elementos de competencia, perspectiva, personas y práctica, ¿vale? Que no sean todos de perspectiva, por ejemplo. Y de cada uno de esos 8 elementos de competencia, pues que al menos mostréis 2 ICCs de cada uno, ¿vale? Que describáis 2 ICCs que habéis realizado. Y nada, que al final, al principio de la tarea describáis un poco el rol en el proyecto que habéis tenido, en el proyecto que habéis seleccionado, ¿vale? Y bueno, dentro de la organización, ¿cuál es vuestro rol? Y no sé si hay alguna pregunta sobre este entregable 2, porque Elvira tiene preguntas. Sí. Bueno, después escribe lo que prefieras, Uf, háblalo. voy a hablar. Más A ver, fácil. aquí en el enunciado de la actividad, donde pone todo esto que tú has dicho, Sí. en la página, no sé cuál es esta. Bueno, Bueno, hay no que pasa pone nada. informe de proyecto, proyecto 1, proyecto 2. Esta sería la parte que cada uno tiene que rellenar de forma individual, que es como un modelo del informe STAR, porque pone índice primero, descripción general del proyecto, retos y desafíos, reflexión, lista de anexos. Claro, eso Eso sería la parte individual de cada uno. claro, vosotros al final solo tenéis que entregar un documento, ¿vale? La parte de individual tenéis que hacerla primero y luego seleccionar uno. Es que no sé qué documento me estás diciendo, Tú Elvira. baja para abajo después de la rúbrica A y ver, déjame, déjame entrar en el sistema. en la siguiente página de la rúbrica pone informe de proyecto, versión y pone proyecto 1, proyecto 2
y luego hay un índice, pone descripción general del proyecto, lo más breve posible, y ahí hay un enunciado, o sea, un índice, un formato de índice. Esto se supone que es el informe STAR. Correcto, sí. Es Entonces, como una como dice, plantilla. No lo claro, estoy como es una viendo, plantilla, pero la es como una actividad plantilla. dice que cada uno tiene que hacer su informe individual. O sea, yo tengo que hacer a partir de la rúbrica hacia abajo con ese índice mi modelo de 2 proyectos. Y luego en grupo es como una puesta en común y elegimos la que nos parezca más completa. Correcto. ¿Y Déjame la entrega qué es? ¿Ese informe de puesta en común más los anexos de cada estudiante o el qué? abrir lo que estás hablando. Estoy ya abriendo, ¿no? Un segundo, que así vemos lo mismo. Vale. Estás en este documento, ¿verdad? Vale, Sí, correcto. Vale, vale. Y entonces, entonces ahí en la página 4 empieza. aquí dirías, vale, pues este es el proyecto o los proyectos que he seleccionado, ¿vale? ¿Pero son los seleccionados de entre el trabajo de los alumnos o cada alumno individualmente hace esto para 2 proyectos y luego hay una puesta en común? Claro, es que, mira, primero lo hacéis individualmente. Voy a poner aquí. Vale, primero tenéis que hacer, Elaborar el informe individual. O sea, correcto. sería a partir de la página Luego, 4, a yo partir, redacto mi documento informe de proyecto, siguiendo este índice. sí, pero es que yo creo que no os va a dar tiempo. O lo que hay que entregar es este formato de informe de proyecto, porque luego fíjate que pone 7 páginas, 1 página, 3 páginas, que coincide con las páginas que dice la actividad. Claro, es que yo era lo que te iba a decir, que si haces el individual, yo no sé si te va a dar, si vas a tener espacio suficiente para, para poder meter el individual más el conjunto, ¿sabes? Porque en el conjunto o sea, se pide, que lo pone aquí abajo, que evalúes 8, ¿ves? 8 de los 28 elementos de competencia y tienes que hacer o sea, tienes que aplicar el STAR, ¿no? La fórmula STAR en 8 elementos de competencia y luego tienes que decir 2 indicadores clave de esos 8. Entonces yo no creo que te dé tiempo de, o sea, por STAR, claro, Es es que no me que, queda muy claro, ¿eh? claro, es que no he hecho yo este ejercicio, ¿eh? Entonces, Pues yo no, a mí no me queda muy claro porque empieza diciendo elaborar un informe individual sobre uno o varios proyectos en los que hayas participado utilizando una aproximación STAR. Entonces, esa aproximación STAR es seguir ese índice que estás ahora mostrando o es hacer un resumencito que cumpla la S, la T, la A y la R. sí, a ver, te cuento. Hay que seguir este índice, ¿vale? Porque este índice al final es, uno, describir el proyecto, ¿vale? Las funciones, las partes interesadas. Si tienes varios proyectos, pues se puede desglosar, ¿vale? Esto en varios proyectos, por así decirlo. Entonces, al principio, perdón, describes el proyecto, ¿ok? O los proyectos que habéis seleccionado. Pero primero hay que hacer un trabajo previo. Correcto. Primero tú Y tienes que individualmente decir, porque es que tú el trabajo previo lo vas a necesitar para el grupal, pero bueno, entonces, esto como está organizado es, haces un trabajo previo en el cual seleccionas 2 elementos de competencia, seleccionas uno o varios proyectos, defines 2 elementos de competencia, esto también es para que practiquéis vosotros, ¿vale? Entonces, la metodología está. Identificas uno o varios proyectos en los que habéis participado y seleccionáis 2 elementos de competencia que vais, bueno, dos situaciones, por así decirlo, ¿vale? Esto lo pone aquí arriba.
¿Dónde está? Sí, sí, sí. 2, vale, 2 situaciones. Y al menos, perdón, 6 elementos de competencia. Estaba diciendo 2 elementos de competencia y Y no. 2 de sus respectivos indicadores Y 2 clave. ICCs por cada uno de los elementos de competencia, ¿vale? De estos 6. Entonces serían 12 ICCs. Vale, entonces eso lo hacéis Vale, de forma individual. Luego os vale. juntáis, Y de lo que más nos guste, lo que veáis que, pues por ejemplo, imaginaros que sois 4 personas y 3 pues no habéis participado en un proyecto real, o a lo mejor no sois jefes de proyecto, o a lo mejor los proyectos que presentáis son de menor envergadura, entonces no, no hay tanta materia como para luego identificar 8 elementos de competencia, ¿vale? Que es lo que hay que entregar. Entonces, pues seleccionáis el que creáis que tiene mejor potencial, ¿vale? y eso ya lo ponemos en el formato de documento que pone a continuación el Correcto, que tiene ese índice. correcto, es el que tiene este índice. Entonces, el grupal, lo que habéis decidido, pues describís el proyecto o los proyectos que seleccionáis, ¿vale? Porque pueden ser varios, aunque seleccionéis, por ejemplo, yo estoy contigo, Elvira, en el equipo, pues aunque seleccionemos tu proyecto, o sea, tu propuesta, perdón, a lo mejor tú la has basado en varios proyectos, ¿vale? Entonces, aquí se define el proyecto o los proyectos y luego los retos, ¿vale? Que aquí ya es la evaluación del modelo STAR y los ECs y los ICCs. Luego hacéis una breve reflexión sobre los resultados que habéis obtenido y las lecciones aprendidas, ¿vale? Y luego si tenéis algún tipo de anexo podéis añadir algo. Y luego aquí esto es un poco más detallado lo anterior, ¿vale? Entiendo para que tengáis algún formato, ¿vale? Para desarrollarlo. Bueno, le daremos una vuelta y creo que tendremos alguna duda. Vale, sin problema. Vale, pero esto básicamente está el índice desarrollado, por así decirlo. Y luego tengo otra pregunta sobre la actividad 1. Vale. Ahí, como cada uno tiene que rellenar unas cuantas cosas, ¿necesitas que te pongamos qué alumno ha rellenado qué parte? No, creo que no pone nada en las... No, no pone nada. No, yo con tal de que pongáis el nombre de las personas que han participado en la parte frontal me llega. Vale, yo Pero entiendo. la entrega simplemente es la Excel rellenada. Sí, pero en algún lado me tenéis que decir los nombres de los integrantes, ¿vale? Del equipo, Mm, para que yo lo tenga Vale, claro también. vale. Vale. Porque es que si no es muy difícil, como sois tantos, me va a ser muy difícil identificar quién va con qué grupo. Vale. Y luego queda como un poco raro porque si yo redacto eh, los que me correspondan en el reparto, pues tiene una redacción distinta porque cada uno escribe de su propia experiencia. Claro. No queda muy coherente, quiero decir, no hay Ya, ningún pero bueno, problema. es así el Es que es un ejercicio. poco, me parece tan raro, quiero decir que, Es no que el sé, yo el otro. problema es eso, que este ejercicio lo han intentado enfocar para que lo hagáis en grupo, pero bueno, que realmente en una situación real, si aplicáis a la certificación, lo tendríais que hacer de forma individual. Claro, entonces yo en la parte, en la hoja esta de puntuación obtenida, yo había puesto mi nombre y qué elementos de competencia, de perspectiva, de personas A ver, y de práctica había rellenado yo. si queréis aclararlo, eso, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Podéis añadirlo si queréis, pero no es algo que o sea, que es un requisito y si no, No, no os voy simplemente a para que veas calificar. la coherencia, porque si no, luego igual cada uno habla de, tú hablas de trenes, yo hablo de administración. Claro. Pues sí, sí, es decir, si no os importa o sea, y os apetece ponerlo, estáis de acuerdo en ponerlo, pues no hay ningún problema, ¿vale? Lo podéis aclarar. Vale, gracias. Claudia, lo que se espera de la entrega es lo que está descrito en el documento. O sea, no voy a pedir nada más, no es nada adicional. Lo que sí, por favor, en todas las entregas poner quiénes participáis en el grupo, ¿vale? ¿Quién conforma ese grupo? Porque si no, yo no tengo forma de saber a qué grupo pertenecéis. Pero yo entiendo que
definir los integrantes del grupo es algo que ponéis en todas las entregas que hacéis. Entonces, es lo único que os pido. Luego, si queréis hacer lo que Elvira comenta, no hay ningún problema. Si queréis aclarar pues, los diferentes elementos de competencia para que yo sepa los puntos de vista, genial. Si no, no es un requisito, ¿vale? Lo que se requiere está escrito en el documento, ¿vale? Y como se tiene que hacer de forma grupal, pues bueno, son así un poco diferentes estos ejercicios. No es como si tuvieseis que hacer hacer un informe sobre algo, ¿no? Al final, como estamos trabajando una certificación, por así decirlo, pues tenemos que trabajar sobre los entregables de esa certificación, porque creo que es lo que aporta valor. Es decir, creo que no aporta nada de valor que os pida un trabajo sobre negociación. Creo que os aporta más valor pues el vivir o el practicar cómo sería eso que tenéis que presentar en la certificación. Y además el primer ejercicio es una autoevaluación, así que os tenéis que autoevaluar vosotros, reflexionar cómo lo hacéis como jefes de proyecto. Y la segunda es evaluar dentro de vuestra actividad o de vuestra profesión de gestión de proyectos, pues evaluar esas situaciones a las que os habéis enfrentado, esos retos, y evaluarlos con un proceso que se llama STAR, ¿vale? Con un informe que es el informe STAR, que básicamente es evaluar esos puntos que hemos visto, la situación, las tareas, las actividades supervisadas y los resultados y lecciones aprendidas, porque de esa forma, el evaluar esas situaciones ahora desde perspectiva, es una forma también de vosotros identificar si hay algún tipo de mejora, de mejora que tenéis que hacer para el futuro. Y así ya de paso, pues bueno, practicáis para si queréis certificaros, pero al final yo creo que el objetivo de estos dos trabajos es que hagáis esa reflexión, ¿no? De cómo os relacionáis con el equipo, cómo movéis al equipo, cómo trabajáis dentro de vuestros proyectos, ¿vale? Y nada, en este entregable 2 hay como una parte individual primero y luego una en conjunto para ya preparar el definitivo. Porque al final os tenéis que poner de alguna forma de acuerdo en la propuesta que vais a seleccionar, ¿vale? Y eso, leed bien en el definitivo, que es eso, 8 elementos de competencia y 2 ICCs. Para que cambia un poco entre la individual y la grupal. Vale, pues no sé si hay alguna duda más, si no cualquier duda que os surja durante esta semana, o lo hablamos durante la próxima semana en la clase, o me mandáis un chat, ¿vale? Por el foro, me mandáis un mensaje por el foro. Elvira, en el foro tienes una duda. Es la de la pregunta del test 2. Respondí, lo que pasa es que no sé si te llegó el aviso, pero respondí. Yo creo que sí, que hay que mejorar ¿cómo se llama? El enunciado, ¿vale? Revísalo, si no lo encuentras, vuélveme a escribir, pero respondí ayer, o sea, no respondí hace mucho. Y nada, pero que sí, que estoy de acuerdo contigo. Esa pregunta tengo que pedir no sé si es algún tipo de departamento que lo revisen y que lo actualicen, ¿vale? Pero bueno, buena intuición, seleccionando la respuesta correcta. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y buena semana y todo lo que necesitéis, pues en el foro os intentaré responder lo antes posible y si no, lo hablamos en la próxima semana, que empezaremos un área nueva, ¿vale? El área que nos queda. Así que nada, muchísimas gracias y que tengáis buena semana. Un saludo.